La dactiloscopía, el campo que transformó el estudio del crimen. Hasta hace no tanto nos parecía que solo podía pasar en las películas de ciencia ficción, que son fruto de la mente imaginativa de un guionista, pero lo cierto es que poner el dedo sobre un lector de huellas dactilares como una forma de identificación se ha convertido en un gesto tan cotidiano que lo utilizamos hasta para marcar la asistencia en la oficina o desbloquear el smartphone. Incluso se está estudiando para la identificación de pacientes en hospitales como un método de pago en tiendas y hoteles, por ejemplo. Esas peculiares marcas en las yemas de nuestros dedos, al igual que en las palmas de las manos y en la planta de los pies, son como el código de barras con el cual la naturaleza nos distingue, porque no hay dos iguales. Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta de la singularidad de nuestras huellas dactilares. De ahí que la dactiloscopía, que es una palabra que deriva de los griegos dáctilos, que son dedos, y escopein, examen, sea uno de los procedimientos más fiables para la identificación del ser humano, algo indispensable en determinados ámbitos de nuestra vida, especialmente en la esfera criminológica. La necesidad de diferenciarse. Hay una necesidad para identificarnos, es decir, diferenciarnos los unos de los otros. Es tan remota como la historia del hombre. Las tribus primitivas empleaban nombres u otros datos como el lugar de nacimiento, el oficio, los rasgos congénitos o de conducta para tal fin. Es imposible determinar cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la singularidad de nuestras huellas dactilares. Estas se han encontrado en crestas de fricción, los montículos en la piel, la yema de los dedos, en materiales de construcción del Neolítico, aunque existe la posibilidad de que tuvieran una intención decorativa. La cultura china es la primera que sabemos que utilizó impresiones de crestas de fricción como un método para identificar a las personas. Tras la invención del papel, hacia el año 105 después de Cristo, se convirtió en una práctica habitual estampar los documentos oficiales y contratos y testamentos con una marca del dedo o la palma de la mano bañada en tinta. Probablemente por la expansión del comercio, otras regiones asiáticas adoptaron esta costumbre. En Japón, por ejemplo, se promulga una ley en el año 700 después de Cristo, según la cual los maridos que eran analfabetos y que quisieran divorciarse podían contratar a otro hombre para que redacten el documento y después firmarlo con su índice. La ciencia estudia las huellas del estudio científico de las huellas dactilares. Sin embargo, no despegó hasta la Edad Moderna, concretamente hasta el siglo XVII, cuando gracias a la invención del microscopio, el anatomista Marcello pudo observar con precisión las diferentes formas de las líneas de las yemas de los dedos y postuló que quizás su función era para un mejor agarre de los objetos. A pesar de la trascendencia de sus investigaciones, es a Jan Evangelista Purkin a quien se le considera como el padre de la dactiloscopía. Por 1823, este anatomista checo publica un comentario del examen fisiológico del órgano de la vista y del sistema cutáneo. Fue una tesis en la que describió los grandes surcos de las manos y las clasificó las huellas dactilares en 9 categorías. Gracias a su colección de dibujos, se observó que las huellas permanecían inalteradas pese al tiempo. Este primer sistema dactiloscópico pasó sin pena ni gloria entre sus contemporáneos, y no fue hasta unas décadas más tarde cuando se empezó a aplicar en el campo de la criminalística. William James Herschel fue un oficial del Imperio Británico, encargado de administrar el distrito de Hoi, en Bengala, India, que prosiguió con la costumbre oriental de estampar la yema del dedo en los documentos contractuales. Gracias a su extensa colección de dibujos, y no solo se observó que las huellas dactilares de cada persona eran únicas, sino que también permanecían inalteradas, pese al paso del tiempo. En 1877 se propuso aplicar este método para la identificación de los reclusos en instituciones penales del territorio, pero no tuvo éxito. Henry Fowles intentó que los funcionarios de Scotland Yard emplearan la dactiloscopía para la identificación de criminales. Tras una intensa tarea de recopilación de impresionantes tanto de como monos como de personas, en el año 80 el científico publicó un artículo en la revista Nature hablando del valor del patrón de las crestas, único para cada individuo y especialmente su uso como evidencia. Por eso está considerado como el padre de la dactiloscopía en las investigaciones criminalísticas. Orgulloso de sus hallazgos, él envió una carta al famoso naturalista Charles Darwin, quien se negó a la idea, pero le propuso trabajar con su primo. El primo de Darwin registra en tarjetas las medidas de un buen número de voluntarios acompañándolas en la impresión de los dedos y descubre, por ejemplo, que las crestas de fricción no cambian en ningún momento de la vida, a no ser que haya tenido una lesión, una quemadura severa que afectaba a la dermis.
En Huellas dactilares, que fue un libro en el año del 82, el primer libro sobre la materia de Galton, habló de la existencia de un patrón de estos dibujos de las falanges digitales que describió y clasificó en 41 categorías. ¿Y qué hay de la resolución de crímenes? La aplicación de esta práctica en los ensayos de Hercher, Force y Galton se debe a Jan Bošević, de origen croata, pero establecido con una familia argentina. ¿Y por qué digo argentina? Porque es un dato muy interesante. En 1888 ingresó a la policía de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El antropólogo entonces comienza a registrar las huellas dactilares de presos en fichas policiales y este diseña su propio sistema de clasificación, que se redujo a 4 tipos fundamentales, en función de la disposición de estas marcas. Argentina fue el primer país en apoyarse en las huellas dactilares como un método de identificación. En el año del 92, su método sirve para resolver por primera vez en la historia un homicidio, mediante evidencia de huellas dactilares en la escena del crimen. Los hijos de una mujer llamada Francisca Rojas habían sido asesinados y ella misma había señalado como un responsable o un posible responsable al que había rechazado para su marido. Los agentes de la policía no logran arrancarle una confesión al sospechoso a pesar de haberlo sometido a diversas torturas, así que se pusieron a investigar a fondo y encontraron una huella ensangrentada en la puerta. Al cotejarla y compararla, descubrieron que la asesina no era otra que la madre, que ante la evidencia acabó confesando. Es entonces que el jefe de la policía no tardó en adoptar oficialmente el sistema dactiloscópico argentino, como posteriormente se conocería, lo que se convertiría a Argentina en el primer país en depender únicamente de huellas dactilares como un método de identificación. Esto a manera introductoria de lo que es la dactiloscopía para conocer su evolución, su historia y los datos importantes. ¿Qué país fue el primero que lo aplicó para la resolución de crímenes y su importancia para la criminalística?